Este coche es quizás el último exponente de una época pasada, una época en la que los técnicos y los ingenieros estaban muy por encima de los contables en el organigrama de Mercedes, una época en la que el lema «lo mejor o nada» se tomaba al pie de la letra. El Mercedes 500e es quizás el mejor de los W124, considerados por muchos expertos un punto álgido en la historia de Mercedes. En este vídeo vamos a contaros la historia de esta berlina deportiva tan especial. Vamos a contaros qué se siente a su volante, vamos a contaros sus innovaciones y sus curiosidades y vamos a explicar esa conexión tan especial con Porsche que ha dado lugar a bastantes mitos. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. Los Mercedes W124 fueron lanzados al mercado en 1984 y tenían un arduo trabajo por delante: ser los sucesores de los icónicos W123, que contribuyeron a cimentar la reputación de Mercedes a nivel global y fueron un verdadero éxito en mercados clave como Estados Unidos. Los W124 se desarrollaron casi al mismo tiempo que los W201 y ocupaban una posición intermedia en la gama de Mercedes. Estaban por encima de los BB-Benz, pero por debajo de los Mercedes W126, los clase S de la época. En verdad, el cliente de los W124 era el más exigente, tradicional y conservador. Los W124 fueron concebidos tras las crisis del petróleo de los 70, y su ambicioso desarrollo tuvo muy en cuenta la eficiencia en el consumo. Por ello, la aerodinámica fue un factor clave en su diseño, así como el uso de nuevas familias de motores en línea de 4, 5 y 6 cilindros, reservándose los V8 a productos estatus como la gama Roadster y los Mercedes clase S. A finales de los años 80 la reputación de los W124 y su calidad estaba fuera de toda duda, pero el escenario de juego había cambiado de forma radical. BMW estaba presionando duramente a Mercedes con los Serie 5 de 34, y ya había un M5 en su anterior generación, para el que los de Stuttgart no tenían respuesta. Además, la amenaza japonesa de Lexus, Acura e Infiniti les estaba haciendo daño a nivel comercial en mercados como Estados Unidos. Mercedes decide entonces dar un golpe sobre la mesa y presentar el verdadero buque insignia de la gama W124, el 500e, un coche diseñado para callar bocas tanto en Tokio como en Múnich. Este coche se presenta en el Salón de París en octubre de 1990. El verdadero protagonista del Mercedes 500e es este motor V8 de 5 litros que podemos ver tan bien gracias a esta posición de servicio del capó. Se llama M119, se estrenó en el Mercedes 500 SL y desarrolla 326 caballos de potencia en estos primeros 500e. Pasaría a desarrollar 320 caballos con el lavado de cara de los W124. Su bloque es de hierro fundido y sus culatas son de aluminio y tiene 32 válvulas. Y un detalle interesante es que este motor solo se podía asociar a una caja de cambios automática de 4 velocidades y convertidor de par. Era la única caja de cambios automática disponible en Mercedes capaz de soportar los 480 Nm de par de este propulsor. Lo realmente interesante y uno de los detonantes del convulso proceso de desarrollo y fabricación del 500e es que Mercedes jamás se planteó que los W124 fuesen a llevar motores V8. Era un coche diseñado más bien con la eficiencia en mente y todos sus motores eran motores en línea. El V8 simple y llanamente no entraba bajo su capó. Además eran motores reservados a los topes de gama de Mercedes. Por tanto, Mercedes tuvo que pedir ayuda a ciertos vecinos afincados en Zuffenhausen. A finales de los 80, Porsche atravesaba una grave crisis económica. El motivo era el desplome en las ventas de sus coches. Al mismo tiempo, Mercedes estaba muy ocupada desarrollando los W140 y R129, y tenía la necesidad de responder rápidamente a la amenaza japonesa. Para ello, quisieron lanzar rápidamente un Mercedes W124 con motor V8. Sin salir de la propia ciudad de Stuttgart, Mercedes contrató los servicios de ingeniería de Porsche Engineering. Firmó un contrato con Porsche en 1987, cuyo cometido sería desarrollar la adaptación de los nuevos motores V8 de Mercedes a los W124, así como desarrollar su puesta a punto. El 500e fue desarrollado al mismo tiempo que el 400e, y el trabajo principal de Porsche fue adaptar el V8 al vano motor del W124. El ensanchamiento del Mercedes 500e era de 56 milímetros, fundamentalmente a causa de estos pasos de rueda,
Y este ensanchamiento, aunque pueda no parecer una barbaridad, impedía que el coche entrase físicamente en las líneas de producción de Mercedes en Sindelfingen. Por tanto, Mercedes tuvo que también subcontratar a Porsche la producción y el ensamblaje de los 500e, en la misma línea de producción donde antes había producido los 959. El proceso era una verdadera locura. Mercedes enviaba a Zuffenhausen una carrocería de 300e, que era ensanchada y reforzada por Porsche. Porsche la enviaba de vuelta a Sindelfingen, donde era pintada y galvanizada. Se enviaba de vuelta a Zuffenhausen y de forma casi artesanal se montaban sobre ella todos los componentes del coche. Una vez completo, se enviaba de vuelta a Mercedes a Sindelfingen para el control de calidad final y su entrega. Este larguísimo proceso y los controles de calidad duplicados demoraban la friolera de 18 días por coche. Una auténtica barbaridad que provocaba que el coste de fabricar este vehículo fuese más del doble de fabricar un 300e, hasta entonces el tope de gama de los W124. Los 400e de carrocería estrecha no tenían ese problema y eran producidos íntegramente por Mercedes. Para simplificar este infierno productivo se decidió no producir 500e con volante a la derecha, además de limitar la producción del coche a 2.400 unidades al año. Todos los W124, incluido el 500e, fueron diseñados por Bruno Sacco, un italiano que hizo un trabajo, en mi opinión, espectacular. Algunas personas denostan el diseño de los W124 y lo llaman cuadriculado o simple, pero en verdad estos coches son la perfecta fusión de forma y función. Sus proporciones son prácticamente perfectas, son elegantes y aunque no lo parezcan son coches extremadamente aerodinámicos. De hecho, en la época eran los coches más aerodinámicos de su segmento. Pero analicemos su diseño paso a paso porque hay mucho de lo que hablar. Los W126, 201 y 124 fueron diseñados casi al mismo tiempo, y Bruno Sacco presumía de una integración vertical y horizontal en su diseño. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que los coches tenían que ser similares entre sí, aunque perteneciesen a gamas diferentes, inferiores o superiores, y al mismo tiempo tenían que ser coherentes con su pasado, sintiéndose plenamente reconocibles como la nueva generación del modelo. En el frontal del 500e tenemos en primer lugar unos faros enormes, son los mismos de cualquier W124. Proyectan la luz de forma fantástica, fijaos en su tamaño, y además, aunque no se vea, por su lateral se canaliza el aire hacia la admisión del V8, un ingenio que desarrolló Porsche entre otras cosas. Además tenemos una calandra de enormes dimensiones con cromados de verdad y necesaria, lógicamente, para que el V8 pueda refrigerarse adecuadamente. Además, fijaos en este paragolpes específico de los 500e, un poco más deportivo, un poco más ensanchado y que además canaliza el aire hacia el lateral del coche y hace esos fantásticos pasos de rueda. Su CX de solamente 0,29 era el más bajo en su momento en el segmento de las berlinas y tuvieron que pasar bastantes años hasta ser mejorado por algunos de sus rivales. Además, el trabajo aerodinámico también afectaba sus bajos y elementos de suspensión, que estaban parcialmente carenados. Pero antes de pasar al lateral del coche, quiero hablaros de un detalle muy interesante y es este brazo limpiaparabrisas único, una de las señas de identidad de los W124. El limpiaparabrisas de brazo único fue estrenado en los Mercedes W201 y se montó de serie en todos los W124. Su brazo cubría el 86% de la superficie del parabrisas, gracias a un eje central excéntrico. Además, tenía conductos calefactados para el líquido lavaparabrisas, evitando que se congelasen los duros inviernos alemanes. Os quiero hablar en primer lugar de estas fantásticas aletas que antes mencionamos. Estas aletas confieren al coche un aspecto musculoso, pero al mismo tiempo discreto y elegante. Hoy quizás no nos llamen demasiado la atención, pero os garantizo que en la época hacían que este coche se viese realmente bruto. Aún así, estas aletas tienen una razón de ser, y es que permiten que el coche tuviese un ancho de vías 4 centímetros mayor en el eje delantero y 3 centímetros mayor en el eje trasero, además de permitirle albergar unas llantas y neumáticos específicos, llantas de 16 pulgadas y neumáticos de medida 225-55-16 en ambos ejes, unas dimensiones que hoy en día no impresionan, pero que en la época eran de auténtico deportivo. De su perfil lateral me gustaría también destacar la gran cantidad de superficie acristalada que tenemos, la limpieza y la elegancia de sus líneas y además el contraste entre la carrocería
y los paneles inferiores, algo que Bruno Sacco contempló desde el principio en el diseño de los W124. Desde esta toma cenital es posible ver cómo el W124 no es tan bloque como pudiera parecer. Su zaga se estrecha en busca de ese rendimiento aerodinámico del que antes os hablábamos. De la zaga del 500E hay poco que destacar, ya que es prácticamente idéntica a la de cualquier W124. Fijaos en la discreción de este emblema específico, que muchos dueños de hecho optaban por eliminarlo, y fijaos en las colas de escape, idénticas a las de cualquier W124 de 6 cilindros. Por último, un detalle antes de pasar al interior. ¿Sabéis por qué estos pilotos traseros tienen esta forma? Pues bien, como en Alemania los inviernos son muy duros y las carreteras están llenas de nieve y de suciedad, esta forma evita que la suciedad se acumule en los faros y permanezcan visibles. Todo por la seguridad. Bienvenidos al interior del Mercedes 500E. Un interior que en verdad es muy parecido al de cualquier W124, salvo por algunos pequeños detalles. Y eso es una gran noticia, porque todos los W124 eran coches construidos con una calidad espectacular. El perfil del cliente del W124 era el más tradicional y el más conservador de Mercedes. Era un cliente que demandaba madera real en todo el salpicadero, en las puertas y en multitud de lugares. Era el cliente que demandaba asientos de cuero. Era el cliente que demandaba plásticos de altísima calidad que no solo se viesen muy bien, sino que soportasen fantásticamente el paso del tiempo. Y os lo puedo aseverar, he tenido varios Mercedes W124 con muchos años en diferentes estados y el denominador común era una durabilidad interior auténticamente espectacular. El interior de estos coches no solo ha soportado muy bien el paso del tiempo, sino que su diseño se sigue viendo absolutamente maravilloso y absolutamente moderno. Pero un punto en el que estos interiores destacaban sobremanera con respecto a sus competidores era en la ergonomía. Tenemos unos asientos deportivos comodísimos, con múltiples posibilidades de ajuste, por supuesto, eléctrico. Tenemos una instrumentación con una visibilidad maravillosa y tenemos un volante de grandes dimensiones que, eso sí, era móvil solo de forma opcional. En este caso tenemos una columna de dirección fija. Vamos sentados bajos, lógicamente, esto es una berlina tradicional de toda la vida y personalmente me parece que la visibilidad del puesto de conducción es francamente buena, aunque para mi talla requeriría que el volante estuviese ligeramente más levantado. Pero como os digo, es un volante fijo. Otra cosa que se hacía muy bien en la época era la cantidad de botones que tenían estos coches. La consola central está repleta de botones, cada uno para una función bien concreta, además de estar todos ellos retroiluminados, algo que no era tan común en la época. Por último, todos los 500E llevaban de serie estos preciosos asientos deportivos que sujetan muy bien el cuerpo y que están más separados entre sí que en otros W124. Y el motivo es que el túnel central es más ancho. Se tuvo que hacer más ancho para que en él cupiesen los dos catalizadores que lleva el motor V8. En cuanto al resto del habitáculo, la peculiaridad de los 500E es que todos ellos eran de 4 plazas, no de 5 plazas. Y el motivo es el que os explicamos antes. El túnel central es más voluminoso y además el diferencial trasero, que está justamente aquí debajo, es más voluminoso que en el resto de W124. Por tanto, no había espacio para instalar el mullido adecuado de la quinta plaza. Finalmente se optó porque todos los 500E tuviesen solamente 4 plazas. 4 plazas con muy buena sujeción lateral, por cierto, muy amplias y además fijaos con una preciosa consola de madera y un cómodo reposabrazos. Por cierto, el aislamiento de los 500E era tan sensacional que un equipo de desarrolladores ni siquiera advirtió en su momento, absortos en una conversación técnica, que el conductor les estaba llevando por la autobahn a 250 km/h. El espacio de carga del 500E no es demasiado relevante en esta prueba, salvo por un único detalle. La batería fue movida al maletero por reparto de pesos y por falta de espacio. Bajo el capó, en su lugar, estaba la centralita del motor V8. Por cierto, por si quedaba alguna duda, el 500E es un producto 100% Mercedes, al contrario que coches como el Audi RS2 Avant, una colaboración mucho más estrecha entre Porsche y Audi. En el Mercedes 500E no encontrarás ni una sola pieza fabricada por Porsche.
Pero dejémonos de tecnicismos y pongámonos al volante de esta berlina deportiva, de este Mercedes 500e. La unidad que nos han cedido amablemente los amigos de Cochera de Clásicos de Mercedes en Madrid tiene poco más de 140.000 kilómetros. Es un kilometraje bastante bajo para un W124, pero hay que tener en cuenta que es un coche que tiene más de 30 años a sus espaldas. Y lo que sorprende desde el primer momento, desde el momento en el que arrancamos el coche, es lo suave que es su ralentí, el sonido completamente amortiguado de su mecánica y la finura que tienen todos sus controles. Casi parece que estuviésemos conduciendo un coche nuevo. Como todos los W124, el 500e monta una suspensión delantera de tipo McPherson, con la peculiaridad de tener el muelle separado de su amortiguador. Esta generación estrenó un eje trasero multibrazo de nuevo desarrollo. Mercedes probó hasta 8 sistemas diferentes y optó por este compacto sistema de 5 brazos, que combinaba la agilidad de un coche compacto con la calidad de rodadura de una berlina de lujo. Este sistema, por cierto, se perpetuó durante décadas en Mercedes. Como peculiaridad, la suspensión del 500e procedía del Mercedes 500 SL y su eje trasero era autonivelante, con un sistema hidroneumático que mantenía la zaga al mismo nivel con independencia de lo cargado que fuese el coche. Esto era muy importante para garantizar el buen funcionamiento de los amortiguadores en un coche que era 23 milímetros más bajo que otros W124, que un 300e sin ir más lejos. El 500e era un coche muy rápido y muy potente, pero era un coche que también debía ser imperturbable y cómodo a velocidades de autobahn. La presencia del motor V8 es constante cuando conducimos el Mercedes 500e. A ritmos tranquilos, a velocidades de ciudad, es un murmullo, es refinado y es silencioso, pero cuando pisamos a fondo se convierte en un auténtico rugido mecánico creado en una época sin filtros de partículas y sin sistemas que trasladaban el sonido del motor al habitáculo a través de los altavoces. Es mecánico, es ronco, es una auténtica pasada y nos recuerda a un caza de combate. Al igual que con la suspensión de los Mercedes 500 SL R129 también heredaba el sistema de frenado, con discos delanteros de 300 milímetros, abrazados por pinzas fijas de 4 pistones y gran mordida. En 1993, coincidiendo con el lavado de cara del W124, el tercero y último, heredaría del 600 SL unos frenos aún mayores, de 320 milímetros de diámetro. Aunque los W124 eran coches relativamente ligeros, hay que tener en cuenta que los refuerzos del chasis, su equipamiento y el motor V8 elevaban el peso del 500e hasta los 1.710 kilos en orden de marcha. Es un peso aproximadamente 300 kilos superior al de un 300e con motor de 24 válvulas. Como es lógico, necesitamos una buena potencia de frenado para parar estos 1.710 kilos. Pero tengo que deciros que es un coche que se siente bastante ágil y bastante ligero, especialmente si lo comparamos con cualquier berlina deportiva de hoy en día. Y no hay más que ver a la ficha técnica del nuevo BMW M5. No digo nada y os lo digo todo. Como antes os decía, me ha sorprendido la compostura y la agilidad de este Mercedes 500e en una zona revirada. Pero lo que más me ha gustado por el momento ha sido el tacto de la dirección. Es una dirección de las de antaño, con asistencia hidráulica, de recirculación de bolas y además con una precisión sorprendente. Una precisión que además viene acompañada de esa retroalimentación que tanto hemos perdido en los coches modernos y que al final nos dice con auténtica precisión lo que ocurre bajo las ruedas del coche. De serie, todos los Mercedes 500e equiparon un sistema de control de tracción llamado ASR por parte de Mercedes. Es un sistema que no podemos desactivar y que es además bastante intrusivo. Pero Mercedes quería mantener bastante seguros a sus conductores, especialmente con un V8 tan potente bajo el pie derecho. A este control de tracción se sumaba, por cierto, un diferencial autoblocante y el cambio automático de 4 velocidades y convertidor de par, pese a que pueda parecer lento y arcaico en comparación con un cambio automático actual, cambia de marchas bastante más rápido de lo que parece y tiene un kickdown francamente bueno. Sobre el papel, los 500e firmaban un 0 a 100 km/h de 6,1 segundos, con una punta limitada a 250 km/h por electrónica.
Deslimitado podía llegar a los 286 km/h, pero solamente por desarrollo, llegando al corte de inyección en cuarta. Lo cierto es que hoy en día estas cifras pueden no impresionarnos, pero hay que recordar el contexto en el que este coche fue lanzado. Estábamos en el año 1991. Un utilitario medio tenía 40 caballos y el coche familiar medio quizás era un Renault 19 con 60 caballos. El Mercedes 500e, en definitiva, era un coche que destacaba por ser muy contundente, por ser muy prestacional y por ser un coche además muy rápido. Pero además era un coche que podía ser ágil y eficaz en una zona revirada, pero siempre sin descuidar el confort y el refinamiento que esperamos de un Mercedes de la época. El 500e es uno de los coches más especiales de Mercedes, de una Mercedes que en la época ni siquiera se había fusionado con AMG. Del Mercedes 500e se fabricaron 10.479 unidades entre los años 1990 y 1995. Una auténtica rareza, una gota de agua en los 2,74 millones de unidades fabricadas de los W124. En su momento era un coche muy caro, incluso prohibitivo. Cuando se comenzó a vender en España a mediados del año 91, costaba 13.535.000 pesetas, más del doble de un 300e. Aquellos 13 millones y medio equivaldrían hoy en día a más de 170.000 euros, pero si hoy en día te quieres comprar un 500e, estás de enhorabuena, porque te lo puedes comprar por el equivalente a 50.000 euros aproximadamente. Esa es la cotización de una buena unidad. Es el 124 más caro con diferencia y su valor, eso sí, no deja de crecer. Por cierto, la unidad que habéis visto en este vídeo está en venta. Si os interesa, dadles un toque a la gente de Cochera de Clásicos. Conducir el Mercedes 500e ha sido como conocer a uno de tus héroes personales. Este lobo con piel de cordero es uno de mis coches fetiche y conducirlo me ha confirmado lo especial que es. Esa conexión con Porsche es palpable. Y ambas marcas están muy orgullosas del coche que crearon en su momento. Un coche que además sentó las bases de lo que serían las berlinas deportivas del futuro. Es un coche que roza prácticamente la perfección bajo mi punto de vista. Y es, de verdad, la prueba fehaciente de ese lema que tenía Mercedes. Lo mejor o nada. Nos vemos en otra prueba.